Sí, ya te escucho. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Me gustaría escuchar primero si hay alguna duda, pregunta, comentario. Yo le quería preguntar algo. Ay, creo que mi compañero Carlos levantó la mano. Bueno, y después tú, Carmina. Ok. A ver, Carlos, dime. Yo tenía una duda. ¿Tenemos que empezar a Dime. organizar los equipos, profesor? Y de ser así, ¿de cuántas personas tienen que ser? Pueden ser de dos en adelante. ¿Sí? Ok, pero nada, de momento solo es organizarlos, elegir a nuestros Mm, compañeros y ya. Sí. Sí. Gracias. Sí, y pensar sobre algunas de las ideas que propusimos el lunes, ¿no? Entonces, esa parte, la vamos a tocar al final de la sesión y y ahorita voy a empezar con otra cosa. Carmina, dime. Es que yo le quería preguntar si los exámenes van a Ujú. ser todavía en línea o van a ser presenciales. Me quedó la duda porque en algunas clases ya van a empezar a ser presenciales. Entonces, eso es lo que quería No, saber. nosotros, ujú. No, en mis cursos nunca hago exámenes, Carmina. ¡Ay, sí es cierto! Ay, sí es cierto, perdón, todavía sigo dormida. No, 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 yo, no sé si, como todo es relativo de lo que hemos platicado, no sé si soy retrógrada o progresista, pero yo no hago exámenes. Tiene muchos años que no hago exámenes porque no creo en ellos, por lo que les decía en la sesión pasada, por esto de que cada uno de nosotros construye de manera diferente el conocimiento. Y creo que por mucho tiempo en la educación, desde la primaria, ¿no? Primaria, secundaria y prepa, eh, no nos han permitido eso. Creo que pocos profesores lo que hacen es alentar la posibilidad de que ustedes construyan su propio conocimiento. Y creo que para eso están en la universidad. O sea, en la universidad están para construir conocimiento, no para comerlo, no para digerirlo de otros lugares, ¿no? Pero bueno, esa es mi postura. Entonces, no hay, afortunadamente o desafortunadamente, no hay exámenes, Carmina. Solamente hay que entregar las asignaciones que vayamos viendo a lo largo del trimestre, ¿sí? Sí, gracias, ¿No? disculpe. De nada, de nada. Voy a poner una primera tarea, que bueno, no es tarea, es simplemente en la plataforma, si ustedes ya ingresaron, hay una lectura de Jacob que se llama El juego de lo posible. Hay que leer el capítulo 2, ¿no? Hay que leer el capítulo 2 y luego hay que hacer un ejercicio muy, muy sencillo. Tienen una idea más o menos preconcebida de lo que es genética y qué cosas están relacionadas con genética. Aunque el autor ahí toca muchos temas, está orientado fundamentalmente a esta rama de la ciencia. Entonces, lo que van a hacer es van a tomar 10 conceptos que a ustedes les atraigan. No hay un patrón predeterminado. Entonces, van a leer y van a extraer 10 palabras. Y con esas 10 palabras van a hacer un ejercicio muy sencillo. Una definición a priori, o sea, no sé si todos conozcan el concepto, es un concepto que se deriva del latín, que quiere decir antes de, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tenemos dos aproximaciones sobre las cosas. Tenemos una aproximación que se llama a priori, que generalmente es resultado de una construcción traída, ¿no? De donde hemos crecido, cómo hemos crecido, lo que hemos escuchado, ¿no? Lo que hemos leído, ¿no? Es muy difícil en estos momentos eh, decir que uno tiene ideas muy, muy originales. Lo que pasa es que es
la construcción con conceptos e ideas que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? A veces la visión que tenemos sobre el problema sí es diferente y sí es nueva, pero hay muchas cosas que son resultado de la historia de nosotros, ¿no? Entonces, a priori es tener una concepción previa. Entonces, van a tener 10 palabras y van a tratar de definirlas sin ir a ningún sitio, ¿no? O sea, van a elegir 10, a lo mejor voy a poner el ejemplo, ¿no? Homocigoto, ¿no? Les llamó la atención qué es un homocigoto, entonces la apunto y a lo mejor tengo una idea más o menos superficial de lo que es, ¿no? Aunque generalmente nos llaman la atención las palabras que ya conocemos, porque si no tendríamos que ir al diccionario, ¿no? Entonces, ponen una definición a priori y después, en una columna del lado derecho, o como quieran organizarlo, van a ir a una fuente, va a ser un diccionario o va a ser la red o alguna fuente de la cual ustedes tomen una definición a posteriori, o sea, después de. Antes significa que ustedes hacen una definición propia y después significa que la van a tomar de un diccionario o de la red o donde sea y las van a comparar. Entonces, lo único que tienen que subir, así de sencillo, es esa lista de 10 palabras con la definición de ustedes antes de y la definición después de. Obviamente van a leer el capítulo 2 del libro previamente para extraer esas 10 palabras. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Esa es la primera asignación, ¿sí? Vamos a poner de fecha, si ustedes están de acuerdo, una semana. Entonces, en una semana, antes del miércoles que entra, deben de estar ya subidas, ¿ok? También las fechas, Carmina, son flexibles. Yo sugiero una fecha, pero no falta que tuvieron que cuidar al hermanito o a su hijo o lo que sea, lo podemos posponer después, abrir la fecha 1 o 2 días más. El chiste es que lo vayan trabajando, ¿vale? Sí. Esa va a ser la primera asignación. ¿Quedó claro para todos? ¿Y todas? Sí, doctor. Sale, ok. El material está en la plataforma. Si tienen dificultad para acceder al material, me dicen. Y entonces, les mando la liga directamente del Drive o les mando una copia del capítulo, como sea, pero el chiste es que tengan acceso y que lo vean lo antes posible para saber si tienen el material o no. ¿Vale? Ok. Perdón. Entonces, ahora vamos con la materia, ¿no? Habíamos platicado un poco el lunes sobre genética y algunos me habían dicho que era muy importante, ¿no? Digamos que la naturaleza de la vida, hay una aproximación de algunos, ¿no? Que puede estar enmarcada en 4 grandes áreas. El área de la unidad, eso quiere decir que todas las cosas vivas es posible que las podamos reunir en grupos de acuerdo a algunas características que los hacen afines, ¿no? Eso es lo que se llama la unidad en biología o en ciencia, ¿no? También se utiliza en otras ramas de la ciencia, pero en biología es mucho más clara porque estamos hablando de organismos vivos, ¿sí? No de objetos inanimados. Entonces, la unidad es esta gran aproximación de la biología de tratar de encontrar estas relaciones entre los organismos vivos. De ahí surge
algo que conocemos como la clasificación, ¿no? La clasificación de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, los vertebrados es una unidad, es un grupo, ¿sí? ¿Por qué están introducidos o incluidos ahí algunos representantes que les llamamos vertebrados? Es pregunta, a ver si alguien sabe. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, Carlos. La unidad vertebrados, ¿sí? ¿Por qué está caracterizada? ¿Qué cualidades deben de tener los integrantes de ese grupo para pertenecer a él? ¿Quedó más clara? Sí, ahora sí. Pues Ok. sería el hecho de que tengan huesos, que tengan una estructura. Podré como desmenuzar la palabra que tengan vértebras, de ahí el nombre Claro, vertebrados. claro, claro. Esa es una definición, digamos, de primera aproximación, una definición a priori. Luego tendríamos que ir a ver si realmente todos los organismos que están ahí adentro tienen vértebras o si todos tienen huesos. Claro, en el estricto sentido del concepto. Y es algo de lo que quiero que vean en la plataforma que tiene que ver con construyendo el concepto de genética, ¿sí? Porque todo lo que hablamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene una definición. Esa definición es el alma, digamos, del concepto o del modelo, ¿sí? Perdón. Entonces, vertebrados son, en palabras de Carlos, aquellos que tienen huesos o aquellos que tienen vértebras. ¿Alguien más? Que poseen columna vertebral. Exacto, columna vertebral, ¿no? Que, perdón, que se le llama, en términos biológicos, notocorda, porque no todos tenemos, bueno, yo sí, pero no todos los vertebrados tienen huesos, Carlos. Por ejemplo, los tiburones tienen huesos, ¿no No, saben? No Ese tienen, Celia, no tiene. exactamente. Los tiburones y todo ese grupo, fíjense, son vertebrados, pero dentro de ese grupo están, por ejemplo, los tiburones, las rayas, ¿no? Que se les llama peces cartilaginosos, porque no tienen huesos, ¿no? Y entonces fíjense qué interesante. Entonces tenemos una primera definición de una unidad que le llamamos vertebrados. Y dentro de estos vertebrados, cuando menos podemos distinguir dos subgrupos, ¿no? Que son los que tienen huesos y los que no tienen huesos. Entonces, fíjense, la presencia de huesos ya no es indicativa para pertenecer a vertebrados. ¿Sí lo ves, Carlos? Sí, profesor, sí lo entiendo. ¿Sí? Entonces, de esta primera, vean qué interesante, siempre tenemos una aproximación a priori, que es a lo que nosotros le llamamos hipótesis. Las hipótesis tienen que ser falseadas o tienen que ser demostradas como verdades, ¿no? Entonces, siempre que tenemos algo a priori, le llamamos hipótesis. A posteriori también puede haber hipótesis, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, yo tengo una hipótesis que tiene que ser probada o tiene que ser demostrada falsa. Entonces, tu aseveración primera fue, los vertebrados son los que tienen huesos y los que tienen vértebras, ¿no? Entonces, ya por ahí, alguna de tus compañeras dijo, no, no todos los vertebrados tienen huesos. Y sí, resulta que un grupo de los vertebrados no tiene huesos. Todo su estructura que lo sostiene es cartílago. Entonces les llama peces cartilaginosos, ¿no? Los elasmobranquios. Y luego están los peces óseos, ¿no? Los teleosti. Entonces, ya
Después de haber tratado de contrastar esta hipótesis, nos damos cuenta que huesos es privativo de un grupo dentro de vertebrados. ¿Ok? Ahora, lo que quiero dejar muy claro es que esta definición de vertebrados es una definición propuesta, ¿no? Alguien la propuso. Y es una definición con la que hemos venido trabajando, pero no quiere decir que sea ni la mejor ni la única. Existe más o menos un consenso de que este grupo puede ser denominado vertebrados. Y es precisamente por lo que decía su compañera, porque presenta notocorda. Inclusive hay un grupo de organismos que son los tunicados, que tienen notocorda, pero no se parecen en nada a los elasmobranquios ni a los peces óseos, ¿no? Pero se dice que son los ancestros de estos dos grandes grupos. Entonces, la definición de vertebrados casi queda reducida a la presencia de notocorda, ¿no? Pero este es un ejemplo. Pero a lo que quiero llegar es que esto que llamamos vertebrados es una unidad, ¿sí? Y vean que dentro de vertebrados hay dos subgrupos, ¿no? Los que tienen huesos, los óseos, y los que tienen cartílago, los cartilaginosos. Cuando hacemos esto en biología, es reconocer que en una unidad hay diversidad, ¿sí? O sea, que hay diferencias. Diferencias, por lo tanto, yo puedo formar dos subgrupos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí? Eso es, entonces, dos grandes áreas de la biología. La unidad y la diversidad. Vean, dentro de la unidad hay diversidad, ¿sí? Yo soy mucho de hacer dibujitos, entonces voy a utilizar una aplicación para poderlo compartir y que haga yo ahí garabatos para que podamos discutir un poquito. Pero mientras escucho preguntas, comentarios, hasta ahorita está más o menos claro. Este es el ejercicio de la paciencia, ¿eh? Como se lo digo casi todos los días a mi hijo. Hay que ejercitar la paciencia, no se desespere. Ok, entonces, más o menos todos ven esta, esta hoja en blanco. sí. ¿Sí? Ok, entonces vean, voy a poner lo que estábamos platicando. Entonces, yo voy a tener aquí, ¿sí? Una definición. Vean que la definición es un concepto o un modelo. Es más o menos lo que vimos en sistemática o taxonomía para aquellos que están también en esta UEA, ¿no? Esto es un concepto. El concepto tiene una definición, ¿sí? Que es, obviamente, aquellas características, aquellas cualidades, aquellos elementos con los cuales yo construí la definición, ¿no? Entonces, en el caso de Carlos nos apuntaba, esto es vertebrados y ¿cuáles son los dos elementos? Pues los dos elementos que marcó fueron vértebras por un lado y por el otro dijo huesos. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos son los elementos que me permiten definir. Todo concepto tiene lo que se denomina circunscripción, es decir, esto que idealmente yo pinté con una línea son los límites de ese concepto con otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algo aquí junto y le voy a poner, siendo coherente con la línea de pensamiento, si estos son vertebrados, el otro grupo podrían ser invertebrados. ¿Sí lo ven?
Como no puedo ver sus caras, necesito que me vayan diciendo si voy Sí, lo bien veo. o me detengo, ¿vale? Entonces, yo tengo, vean, tengo dos unidades. La unidad vertebrados, que está aquí, y la unidad invertebrados. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Pueden ser unidades muy diferentes y no tienen nada que relacionarse. O sea, una unidad puede ser vertebrados y la otra unidad podría ser algas, ¿no? O musgos, no importa. O sea, el chiste es que dentro de la biología, una de las tareas importantes que tenemos es reconocer unidades. Entonces, estas son dos unidades. Pero a lo que yo iba hace un momento es que dentro de estas unidades yo puedo reconocer diversidad, es decir, que hay diferencias dentro de esa unidad. Tan así que entonces pusimos por aquí a los elasmobranquios y a los teleosti. ¿Qué quiere decir eso? Los cartilaginosos y los óseos. Y vean, dentro de la unidad yo tengo diversidad. Pero si yo hiciera la construcción al revés, es decir, yo reconozco unidades aquí, yo podría decir que este y este pertenecen a este, y este pertenecen al otro, ¿ok? Y entonces, si esto es diversidad, diversidad como sinónimo de diferencias, ¿no? De cosas diferentes, ¿no? Entonces, dentro de la diversidad, yo puedo encontrar unidad. Si ven este juego parecería juego de palabras, pero en términos intelectuales es algo muy interesante. Dentro de la diversidad reconocemos unidad, es decir, puedo conformar grupos sumando a elementos dentro de ellos, o dentro de un gran grupo puedo buscar diferencias y entonces lo que hago es reconocer subgrupos, ¿sí? Y entonces yo tengo dos aspectos muy importantes en el estudio de la vida, ¿no? Reconocer unidades y reconocer que hay diversidad también en todos los organismos vivos. ¿Preguntas? Por mi parte tampoco. Ah, muy bien. Eso quiere decir que está más o menos claro, ¿vale? Ok. Entonces, decía yo que son 4 grandes campos. Entonces, aquí está el estudio de la unidad. Lo voy a poner así. El estudio de la diversidad, ¿no? ¿Qué otro campo se les ocurre como interesante y que esté relacionado directamente con este fenómeno de la vida? Que pudiera estudiar la biología. Anímense. Acuérdense que aquí ni está uno bien ni está uno mal. Simplemente está uno poniendo su postura o su punto de vista. Yo tengo, a ver, vamos a utilizar ese ejemplo, Sandra, muy bien. Yo tengo a los vertebrados, que es la parte de la unidad. Y luego tengo en la diversidad a los elasmobranquios, a los tiburones y rayas y a los peces óseos, ¿no? Que son todos los demás. Entonces, ya de ellos, ya yo estudié los aspectos de la unidad y de la diversidad, es decir, qué tan diferentes son los vertebrados y qué cosas de esos vertebrados los hacen pertenecer a un mismo grupo, es decir, tener esa identidad de vertebrados. Ok, poniéndolo, refraseándolo, ¿qué otra cosa podría yo estudiar de los vertebrados? ¿Podríamos estudiar su evolución? Exacto, eso es algo muy interesante, fíjense. La vida, ¿sí? No es estática. La vida cambia todo el tiempo, ¿sí? O sea, a eso es a lo que le llamamos evolución, ¿no? Evolución puede ser definida de manera muy sencilla como cambio, ¿no? Claro, cuando decimos evolución biológica, tiene una connotación particular y tienen ciertos elementos, ciertas causas
que hacen que podamos definirla como evolución. Pero eso es muy interesante. O sea, yo puedo definir a los vertebrados y puedo estudiar su diversidad, pero algo muy importante es cómo los vertebrados han sido iguales o han cambiado con el tiempo, ¿no? Y eso es a lo que se le llama evolución, ¿no? Entonces, aquí utilizando el concepto de Carlos, voy a ponerlo por acá, cambio, ¿sí? Y entonces vean, yo puedo en términos de la unidad y de la diversidad, hacer comparaciones, hacer estudios de qué, de morfología, o puedo hacer fisiología, o puedo hacer biología molecular, o puedo hacer ecología, puedo hacer distribución, etcétera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, yo sí estoy de Exacto. acuerdo. Y todo esto está con base en el estudio de patrones. ¿Qué quiero decir con patrones? Creo que esto ya lo mencioné un poquito la sesión pasada. Ustedes me tienen que ayudar porque ya a mi edad ya hay cosas que parece que las dije ayer y fueron hace 2 años y viceversa, ¿no? Entonces ya me tienen que ayudar. Y como tengo 2 grupos, 2 cursos este trimestre, pues a veces digo unas cosas en uno y doy por sentado que los dije en el otro. Entonces me tienen que decir, oye viejito, eso no lo vimos aquí, ¿eh? ¿Sale? Entonces, vean, dentro de la unidad y de la diversidad, yo lo que voy a estudiar generalmente son patrones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo ciertos eventos y esto es parte de lo que van a tener que ver en construyendo el concepto de genética, ¿sí? Estos elementos que están aquí, que yo los puedo ver, que los puedo observar, esas unidades que yo puedo diferenciar, se llaman patrones. Y esos patrones tienen un espacio y un tiempo, ¿sí están de acuerdo? Por ejemplo, si yo voy a ver los tiburones que habitan el océano Atlántico, pues entonces lo que estoy haciendo es ir al campo, tomar muestras o fotografías o evidencias de cuáles tiburones están en el Atlántico. ¿Sí lo ven? Entonces tengo un espacio y tengo un tiempo. El tiempo es las veces que voy al campo a recolectar o a tomar datos. Y está entonces determinado por un espacio de tiempo, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí tiempo 1. Bueno, tiempo I, si quieren, o tiempo 1, ¿sí? Y claro, yo puedo poner aquí espacio 1, ¿sí? Esos son patrones porque son los que tengo en este momento. Si ustedes ven alrededor de su mesa o de su escritorio o de su cama donde estén instalados, hay cosas, objetos, ¿sí? Que son patrones. Una taza es un patrón, un lápiz es un patrón, la pijama es un patrón, etcétera. ¿Sí? Son patrones y los estoy viendo en este momento porque fue cuando giré la cabeza y vi lo que había a mi alrededor. Esos son estudios basados en patrones. Y con esos patrones nosotros construimos y reconocemos unidades y diversidad. ¿Ok? Pero cuando hablamos de cambio, estamos introduciendo un factor adicional, que es el tiempo. ¿Sí lo ven? Y entonces yo ya no tengo un solo tiempo, sino tengo varios tiempos. A eso es a lo que se refería Carlos, ¿no? El cambio. Entonces, yo puedo ver como biólogo qué cambios han ocurrido en estas unidades o en esta diversidad de la vida, ¿sí? Y entonces, en lugar de tener tiempo 1 y espacio 1, yo puedo tener varios tiempos y varios espacios. Pero aquí el factor determinante en términos de cambio es el tiempo.
¿Ven la diferencia entre las dos aproximaciones? Sí, yo sí, sí las veo. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos tiempo como factor principal, ¿no? Y como esta columna es el tiempo, yo voy a estudiar los patrones que suceden en ese tiempo. Si involucro el tiempo, entonces ya no estoy hablando de patrones, sino ya estoy hablando de un proceso. Esto es interesante que me explique yo, que lo deje claro. Los patrones yo los puedo reconocer en las unidades y en las diversidades, pero estos patrones son resultado de ciertos procesos. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, decía yo en la clase de sistemática, una taza que ustedes tienen ahorita para tomar el chocolate, el café o lo que sea, esa taza es un patrón, pero tuvo un proceso de construcción para llegar a ser taza, ¿no? Mezclaron la cerámica, luego le dieron forma, luego la metieron al horno y finalmente tengo la taza con la que estoy tomando mi cafecito, ¿sí? Entonces, sí distinguen la diferencia entre proceso y patrón, Sí, Yo le quería ¿sí? preguntar, ¿el patrón entonces sería como el Dime. objeto, por así decirlo, y el proceso es todo el recorrido que tuvo ese objeto? Sí, en otras palabras, Carlos, es la causa. El estudio de los procesos es el estudio de las causas que nos han llevado a estos patrones, ¿sí? Y uno de ellos es precisamente el cambio, ¿no? Por ejemplo, fíjense, es muy interesante, les voy a poner este ejemplo, que a lo mejor algunos de ustedes ya, ya, ya abordaron este tema en alguna otra UEA. La distribución de los organismos. O si quieren ponerlo, por ejemplo, para aquellos que son psicólogos biomédicos, ¿no? La distribución de la enfermedad, ¿sí? Tengo una distribución de una enfermedad, tengo la distribución, por ejemplo, de un síndrome, ¿no? O sea, yo puedo tener, digamos, senilidad, ¿no? Vean, ya hasta me tardé en definirlo, eso quiere decir que ya estoy en ese proceso, ¿no? Le llaman los doctores deterioro cognitivo, ¿no? Para no sentirnos viejos. Pero bueno, o cualquier otra cosa, vean, locura o díganme otro trastorno mental, ¿Esquizofrenia? esquizofrenia, ¿no? Entonces veamos, esquizofrenia como concepto, vean que es un patrón, ¿no? Es la construcción. Y estoy viendo ahorita el análisis de cómo está distribuida la esquizofrenia en la población de los mexicanos, ¿no? Entonces yo tengo un tiempo y un espacio. El espacio es México y el tiempo es ahorita. O sea, ahorita puede ser los 2 últimos meses o los 2 últimos años en donde he estado haciendo, por estadísticas, por cuestionarios, por encuestas a los hospitales, estoy tratando de ver cómo está distribuida o cómo está distribuido este trastorno en la población en México, ¿sí? Eso es un patrón. Cuando uno se pregunta por qué o cuáles son las causas de esa distribución, pues entonces yo estoy incorporándome en el último elemento, o sea, estoy viendo un proceso a lo largo del tiempo. Entonces ya no estoy involucrado con los patrones, porque los patrones son simplemente, por ejemplo, 30% en el estado de Puebla, 20% en el estado de Chihuahua, 80% en el estado de México, ¿sí? Vean, es la distribución de los patrones.
Pero si yo me pregunto cómo es posible que se haya dado esa distribución, entonces ya estoy en el campo de los procesos, de las causas, ¿sí? Y un factor importantísimo, pues es el tiempo, porque para que se distribuyeran esos porcentajes de la enfermedad en el territorio nacional, pues tiene una causa, ¿no? Tiene un proceso. Entonces, yo puedo estudiar la distribución de esa enfermedad desde el punto de vista de los patrones o puedo verlo desde el punto de vista de los procesos. Son dos preguntas diferentes. Claro, yo las puedo combinar en una pregunta mayor, ¿sí? Pero por lo pronto son dos preguntas diferentes. Una basada en procesos y otro basado una en patrones y una en procesos. Sí, yo sí la ¿Sí? entendí. Muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctor. Sí. ¿Sí? Qué tal los psicólogos biomédicos? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, doctor. ¿No está ninguno de ellos? Sí, ¿no? Augusto, te vi por ahí, ¿no? ¿Tú no eres de psicología? Sí, Bion, ¿tú eres de psicología? sí, yo soy de psicología y sí la entendí. Ah, ok, perfecto. Entonces, vean, jálenme un poco la correa, ¿eh? Si me voy mucho para el lado de biología y no le ven, digamos, el sentido en psicología biomédica, ¿eh? Porque a veces me clavo mucho en uno, pero vean, estos aspectos que estamos viendo son comunes a todas las disciplinas que estudian organismos vivos, porque todos los organismos vivos tenemos, en teoría, ¿sí? Las mismas bases, ¿no? Todos somos lo mismo. A ver, ¿en qué? ¿En qué somos lo mismo? ¿Somos seres vivos? Ay, ¿cuál es la definición, Sandra, de ser vivo? Bueno, mi definición de ser vivo, pues, eh, somos prácticamente, bueno, mi definición a priori sería ser una unidad pensante y Ajá, viviente ok, dentro de un entorno que, pues, en este caso, pues, es el planeta Tierra, ¿no? ok. Entonces hay dos elementos que utilizó Sandra, pensante y viviente, ¿no? El pensante lo dejamos para luego que nos digan los psicólogos biomédicos qué es pensar, pero en términos de la otra, ¿no? De la otra definición, ¿cómo definimos lo viviente? ¿Cómo sabemos que un organismo está vivo? ¿O cómo diferenciamos un caracol de una roca? ¿Por qué la roca no está viva y el caracol sí? ¿No Pues podrías? tiene procesos para mantenerse pues vivo, o sea, como que necesita energía para poder cumplir procesos biológicos, necesita Ujú. consumir energía y a veces también aporta energía a su entorno, como en los ecosistemas. Ok, esa es una aproximación energética, muy bien. Fíjense cómo hay diferentes definiciones dependiendo la aproximación que nosotros utilicemos. La definición que nos acaba de dar su compañera es una definición basada en la energía que entra, energía que se transforma, energía que sale, ¿no? ¿Hay otra aproximación para la vida? Procesos vitales, bueno, signos vitales como tal. ¿Cuáles serían esos? Pues, por ejemplo, respiración, Ujú. latidos del corazón. Bueno, no latidos del corazón, algo así como. Y creo que es como lo que más se me ocurre. Ok, vean, esta aproximación es una aproximación fisiológica, ¿sí? Ya no es energética, es una aproximación fisiológica. Y las dos son visiones diferentes. Y ninguna está bien ni ninguna está mal. No. Ahora lo que trataremos de hacer es extrapolar estas definiciones a todos los seres vivos que conozcan, ¿no? Para ver si cumplen. Por ejemplo, voy a citar uno que es
de libro, muy fácil. Los virus tienen procesos metabólicos, los virus tienen procesos energéticos. No. No, a ver, y entonces, ¿por qué se les considera vivos? Claro, yo también puedo decir, vean, este es un juego intelectual, yo también puedo decir, no tienen procesos fisiológicos, no tienen procesos energéticos, entonces no están vivos. Claro, es mi postura, ¿no? Entonces, por mucho tiempo los virus eran considerados como entes no vivientes, ¿no? Estaban más bien del lado, digamos, de los organismos minerales o cristalográficos o etcétera, ¿no? Pero ahora sí los consideramos vivos. ¿Por qué? Pues es que también una definición de ser vivo es la de que todo ser vivo intenta procrear y seguir con sus, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. ¿Descendencia? Con Ajá, su tener linaje. descendencia, ajá. Entonces, pues ese es la única forma, bueno, lo único que hace un virus, dejar descendencia. Claro, vean, han descubierto ustedes la cuarta área importantísima en el estudio de los seres vivos. La voy a poner aquí. Y se llama continuidad. ¿Sí? Entonces, todas las manifestaciones de la vida pueden ser aproximadas a través de unidad, de diversidad, de continuidad y de cambio. ¿Sí? Precisamente lo que acaban de decir sus compañeras es importantísimo. Cómo un organismo se mantiene, ¿sí? Organismo en términos, digamos, conceptuales, ¿sí? Porque un organismo, digamos, nace, se desarrolla y muere, ¿sí? Y digamos que ahí termina su historia vital. Entonces, como organismo, es finito, pero como su compañera quiso decir, el linaje, o sea, para que los caracoles, para que siga habiendo caracoles, para que siga habiendo peces, para que siga habiendo humanos, necesitamos un proceso, vean, aquí es un proceso, un mecanismo que mantenga, que asegure la continuidad. ¿Sí? Vean qué padre está esto. ¿Sí? Ahora, esta continuidad es básica, importantísima. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Yo sí. Sí, porque si no se extingue esa especie, ¿no? Exacto, exacto, ¿sí? Eso se extingue, ¿no? Igual, puede haber una enfermedad que se extinga. Claro, extingues al causante de la enfermedad, ¿ok? Le rompes su continuidad de alguna manera. Ahora, vean, si juntamos los tres, juntamos unidad, diversidad y continuidad, y estamos conscientes de lo que decía yo o de lo que su compañero, Carlos, dijo al principio, de que hay cambio. ¿Y por qué existe el cambio? No, yo les sugeriría que no utilicen la palabra necesidad, porque necesidad es una construcción del humano, que tenemos necesidad de algo, pero los organismos no tienen necesidad, los organismos, ¿sí? Tienen resultados como resultado de este camino que han seguido, pero si decimos que tienen necesidad, caemos en el pensamiento que se llama lamarckiano. Si ustedes recuerdan, hay dos grandes pensamientos evolutivos. Hay muchos, pero los que más se reconocen son el de Lamarck y el de Darwin. Lamarck, el ejemplo es las jirafas necesitaban comer de las copas de los árboles y alargaron el cuello. Contra el pensamiento darwiniano de continuidad
y de variación poco a poco, ¿no? Gradual, y de selección de aquellos individuos que tenían el cuello más largo sobre los que tenían el más corto. Y entonces no existe la necesidad, sino el cuello largo es resultado, es un producto de la selección sobre un grupo que está cambiando, ¿sí? En términos biológicos, que está variando, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Sí, Sí, Ok. Ahora, ¿por qué los organismos cambian? ¿Por qué varían? Pues porque tienden a la Poniendo, evolución y adaptarse, ¿no? Algunos cambian porque se adaptan a las nuevas condiciones. Y como usted dijo, todo es cambiante, entonces Ujú, cada organismo se va adaptando y en ese proceso de ajá. adaptación generan cambios. Fíjate que esto es muy interesante y ojalá lo pudiéramos ver en otra UEA. A ver si aquí lo podemos meter, aunque sea poquito. Pero la adaptación es un resultado, no es un proceso. ¿Sí? Entonces los organismos no se van adaptando. Los organismos se adaptan o se mueren. El proceso de variación, ese sí es un proceso. Una variación que puede garantizarles la permanencia en tiempo y en espacio. ¿Ok? Y precisamente el cambio es la explicación a esto que tú decías, a la variación en el ambiente. O sea, el ambiente no es estable, no es siempre el mismo, ¿sí? Y el proceso de continuidad que está aquí puesto como el tercer elemento importante de la vida, podría ser una continuidad de siempre lo mismo, ¿no? O sea, siempre es de la misma manera, el mismo proceso y te garantiza mantenerte en tiempo y en espacio. Sí, y solo si las condiciones ambientales, cuando digo ambiental me refiero al entorno, o sea, no me refiero solamente a la parte abiótica, sino me refiero a la parte biótica y me refiero a la parte orgánica, ¿no? O sea, a eso me refiero, por ejemplo, en psicología biomédica, la parte del entorno bioquímico, por ejemplo, del cerebro, es parte de estas presiones que hacen que este proceso de continuidad varíe y no sea el mismo, ¿no? A lo mejor las causas de que la esquizofrenia se mantenga en la población, esas causas han variado con el tiempo porque el entorno ha variado, ha cambiado, ¿sí? Y entonces tenemos, vean, este proceso que es unidad, diversidad, continuidad y cambio, se resuelve en lo que conocemos como adaptación. Ahora, volviendo a la materia que nos ocupa, ¿de dónde hay materia para decir que la genética es importantísima? Porque la genética nos ayuda a darle un sentido a esta continuidad y a Exacto, comprender un poco mejor cómo es que se da la continuidad. exacto. Entonces, vean, la genética es una pequeña aproximación. Ustedes construirán su propio concepto o trataremos de aquí al próximo miércoles de finalmente terminar de construir el concepto de genética. En este proceso, perdón, vean cuán importante es esto que le llamamos continuidad. Para mí entonces yo podría decir lo importante cuando en la sesión pasada decían que la genética es importante, pues yo diría que esa importancia radica en el proceso o en el elemento de la continuidad de los organismos vivos. ¿Estarían de acuerdo? Yo sí. Ok.
¿Qué dicen las demás y los demás? Sí, también concuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, en genética, estoy casi como abogado del diablo, ¿eh? Pero entonces en genética el cambio no tiene importancia. No, sí, porque un cambio en genética representa pues algo grande, ¿no? Por ejemplo, que un gen llegue a cambiar la continuidad, afecta, por ejemplo, en los casos de síndrome de Down, o bueno, en Claro. cualquier otra enfermedad que son enfermedades que también son genéticas, ese tipo de Ujú, cambio pues sí afecta a la claro, continuidad misma de la especie. Entonces, claro, cualquier cambio en genética sí representa algo grande, claro, ya claro. sea para Ujú. bien o para mal. Miren, eso también es interesantísimo cómo nosotros en la perspectiva del humano, ¿no? Hemos aprendido o nos han enseñado, ¿no? O en el proceso, ahorita te doy la palabra, Silvia, en este proceso déjenme checar el chat que no lo he checado y veo que tengo 3 ahí. Claro, Augusto, esta es una definición de vida, nace, crece, se reproduce y muere. Pero eso estamos hablando de un organismo o de un individuo. Pero cuando involucramos una unidad que está compuesta de muchos individuos, entonces hablamos de que como linaje, que como especie, como grupo, necesitamos asegurar a través de algún proceso que se mantenga en tiempo y en espacio. Y entonces ya no es suficiente que nazca, crezca y muera. ¿Sí me explicó? A ver, ¿dónde está la... ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Sandra? ¿A quién Era vi? yo, Silvia. ¿Perdón? Silvia. Ah, Silvia, a ver, Silvia, Bueno, somos todo es que oídos. era referente a lo que había dicho mi compañera. Ajá. Entonces yo lo entendí como que si había un cambio, podría afectar como un patrón, ¿no? Cuando... Sí, definitivamente, claro. Claro, los cambios de patrones son cambios precisamente en la continuidad y en la modificación de esa continuidad, que resulta en un patrón diferente. Por eso es tan interesante el estudio de los procesos, porque los procesos pueden ser la solución para explicar algunos patrones. Por ejemplo, esquizofrenia o la distribución de los tiburones o la pandemia. No, solo era eso. Gracias. ¿Sí? Me expliqué, estuvo bien la intervención. Sí, Ah, bueno, si estuvo gracias. bien o mal, yo solito caigo. Vean cómo uno es animal de costumbres y a veces cae en lo que uno niega, ¿no? Carlos, adelante. Entonces, aterrizándolo un poco en términos ya de genética, la genética nos ayuda a entender los patrones, cómo es que se dio ese proceso, o sea, cómo es que la genética nos ayuda a entender cómo es que el proceso terminó siendo un patrón. Claro, ¿O me equivoco? claro, ¿Sí? claro, pero la genética es aún más. La genética es muy importante porque es una forma de aproximarse a por qué los patrones son como son y cuáles son los procesos que nos han llevado a esos patrones, como tú bien dices. Y si esos patrones y esos procesos han sufrido cambio a lo largo del tiempo. Claro, yo puedo restringir o restringirme a una disciplina o a un aspecto de la genética y solamente estudiar, por ejemplo, procesos o puedo estudiar si genéticamente son diferentes los elasmobranquios de los tiburones. Y vean, ahí no estoy incorporando procesos, estoy simplemente viendo el patrón genético
similar o no similar entre dos grupos. Pero realmente la genética, desde mi perspectiva, la parte más impactante de la genética es precisamente en la continuidad. Porque la continuidad genética es la que asegura nuestra permanencia. Si pudiera yo decir, siendo finalista, ¿sí?, que hay un objetivo de la especie, de cualquiera de ellas, ese objetivo es mantenerse en tiempo y en espacio. O sea, comparen, por ejemplo, el tiempo que tenemos nosotros en este planeta comparado con el tiempo que tienen los tiburones. Nuestro tiempo es un suspiro en términos de la vida geológica, por ejemplo, de los tiburones. Los tiburones son antiquísimos, ¿sí? Digo, por no decir, por ejemplo, los estromatolitos, ¿no? Los estromatolitos pues, son casi el origen de la vida, ¿no? Entonces, y vean, los estromatolitos siguen y los tiburones siguen. ¿Por qué? Porque el éxito radica en encontrar, en términos de procesos, no encontrar como resultado de buscar, sino que nosotros podamos encontrar, en los organismos se da el proceso o no se da, pero que nosotros encontremos la respuesta a esa permanencia en tiempo y en espacio. ¿Sí me expliqué o está muy rebuscado? Sí, sí, lo Eso entiendo. último yo no lo terminé de comprender muy bien. ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí, lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué? Si yo estoy tratando de responder una pregunta, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué los tiburones han sobrevivido como especie tanto tiempo? La respuesta está precisamente en la genética, ¿sí? Claro, no es el elemento único. Hay otros elementos que están alrededor, ¿no? Así como yo les dije en algún momento que un concepto por sí mismo no tiene valor, sino tiene valor en la relación con otros conceptos. Aquí es lo mismo. Los tiburones se han mantenido en tiempo y en espacio por procesos genéticos que aseguran su permanencia. Han respondido a los cambios y esa respuesta ha sido exitosa. Y voy al comentario que decía yo hace un momento. Nosotros como humanos estamos muy prejuiciados en decir si algo está bien o si algo está mal, ¿no? Por ejemplo, una de ustedes habló sobre el síndrome de Down, ¿no? Y para nosotros síndrome de Down es una anormalidad, ¿no? Algo que está mal, como la neurosis o la esquizofrenia o la diabetes, ¿no? Son, desde nuestra perspectiva, son errores, son anormalidades. Pero en términos de la biología y en términos de este proceso de cambio, yo diría que son alternativas, alternativas diferentes. Ahora, otra cosa es que esas alternativas sean exitosas o no sean exitosas, ¿no? Pero si hay alguna característica que las personas que tienen síndrome de Down les den ventaja sobre los que no tenemos síndrome de Down ante un cambio, ¿sí? Ante un cambio que no lo tenemos visualizado, pues entonces no son anormales, son los que van a sobrevivir sobre nosotros. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven esta caricatura? Sí, 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 profesor. ¿Sí? Entonces, esta tendencia que tenemos de ver lo malo y lo bueno, en términos orgánicos, en términos de la biología, en términos de la evolución, son alternativas, ¿no? Es como
cada año hay un modelo diferente de auto. Pues eso es resultado de la diversidad de autos, ¿no? Y el éxito o no éxito de un modelo depende de si la gente lo compra o no lo compra. Esa fuerza de mercado, que se le llama en términos económicos, puede ser convertida al lenguaje de la biología en una fuerza evolutiva. Y entonces decir, bueno, hay un cambio que no tenemos pensado, que haga exitoso a la gente de síndrome de Down sobre nosotros, y entonces vean lo que parecería ser anormal y malo, resulta exitoso y bueno, porque van a permanecer ellos más tiempo en el espacio y en el tiempo que nosotros. Entonces yo los invitaría a que siempre que vayan a utilizar la palabra malo o bueno, reflexionen antes de hacerlo, porque a lo mejor una enfermedad mental es una alternativa, ¿no? Yo a veces, pienso que esta gente que se aísla del entorno, no me acuerdo, ustedes me dirán más los psicólogos biomédicos si es la neurosis o la esquizofrenia o el autismo, ¿no? Que es, los individuos se aíslan completamente del entorno, viven en su propia esfera, ¿no? Si esto no será una alternativa precisamente para aislarse de todo lo que está sucediendo alrededor, de todos los problemas, todos tenemos, yo platico con mi esposa y a veces le digo que todos tenemos alguna enfermedad mental, ¿no? Tomándolo como algo malo, ¿no? O sea, siempre hacemos sinónimo enfermedad con algo malo, pero a lo mejor la enfermedad podría ser algo bueno en otro escenario, ¿no? Todos tenemos alguna alteración psicológica, ¿no? Y este aislamiento del entorno a lo mejor es una alternativa evolutiva para no ser dañado. ¿Sí lo ven? Es una hipótesis a priori. Claro, esta hipótesis a priori tiene que ser demostrada, tiene que ser probada, tiene que ser analizada para decir, pues sí, lo que tú estás diciendo puede ser, pero no, lo que estás diciendo es una barrabasada y está mal. Yo lo único que trato de hacer es invitarlos a que estén abiertos, a otras posibilidades. No crean que todo es malo o todo es bueno, que todo está bien o está mal. Véanlo como estrategias, como alternativas, ¿sí? Si eres de este grupo de gente muy espiritual, pues como mi madre, ¿no? Algo malo, siempre te decía, por algo pasan las cosas, hijo, ¿no? Y entonces resulta que lo que aparentemente era malo, resulta que fue en beneficio de ti, ¿no? De tu persona, de tu familia. Vean, esta diversidad precisamente de visiones, de mentalidades, es lo que nos hace muy diferentes y nos hace, lo voy a hacer a propósito, y nos hace anormales con el resto de los organismos vivos, ¿sí? Bueno, con eso concluyo la sesión de hoy. ¿Preguntas o comentarios? No, profesor, por mi parte todo claro. ¿Sí? Igualmente, muchas gracias, profesor. Bueno, vean, es un punto de vista. Ustedes tienen que construir el suyo. Pero bueno, entonces ahora, ya tienen el panorama, unidad, diversidad, continuidad y cambio. Traten con estos elementos y vean el video de Hacia la construcción de un concepto en genética, de darle cuerpo a ese quehacer que es la genética. Y entonces, la próxima sesión vamos a intercambiar opiniones sobre, entonces, qué piensan que es genética y cómo se puede definir. Si les dijeran, a ver, defíneme genética, ¿cómo lo harían? Ahora creo que con esto tienen mucho más elementos para poder construir una definición, pero bueno, eso sería el ejercicio para la próxima semana. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. ¿Algo final que quieran decir?